Hola, ¿cómo estás? Es un privilegio para mí compartir este tiempo de grupo de crecimiento con vos. Hoy tenemos una nueva oportunidad para seguir avanzando en este tema de Juego de Tronos, hablando acerca del reino del Señor. Y hoy tengo el enorme privilegio de compartir la palabra del Señor con vos. Y quiero hablarte de un tema en particular del cual se habla bastante en la palabra del Señor y tiene que ver con la pertenencia. Tiene que ver con ese sentido de pertenencia que vos y yo tenemos. Quiero decirte que el Señor nos ha diseñado para pertenecer. Siempre estamos tomando decisiones que nos llevan a pertenecer a algún grupo, sea a algún equipo de fútbol, algún color que nos represente, sea alguna afinidad a un grupo político, a un movimiento político que nos represente. Siempre estamos tomando una decisión conforme a lo que pensamos correcto para poder terminar perteneciendo a alguno de esos grupos. Quiero contarte que Maslow, un psicólogo estadounidense muy conocido, en una pirámide o en una teoría, mejor dicho, de las necesidades del ser humano, habla acerca de la pertenencia y él la coloca en el tercer escalón de su pirámide. Es decir, que es un sentido muy importante para el ser humano. Él dice que primero están las necesidades fisiológicas, ¿sí? Es decir, necesitamos comer, necesitamos lo básico para vivir. En segundo lugar, él pone que está el sentido de seguridad. Es decir, para estar completos y para estar tranquilos necesitamos también sentirnos seguros. Es decir, que además de las necesidades básicas, necesitamos sentirnos seguros para desarrollar bien nuestra vida. Y en tercer lugar, inmediatamente después, él coloca la necesidad del sentido de pertenencia. Entonces, este tema es muy importante para nosotros. El Señor ha pensado al ser humano para que pertenezca a un determinado grupo de personas. Hoy tenemos el hermoso privilegio de compartir acerca de poder pertenecer al reino del Señor. Quiero decirte que en la palabra del Señor se habla muchas veces de dos reinos. Por un lado está el reino de las tinieblas y por otro lado está el reino de la luz. Y quiero compartirte un versículo que se encuentra en la palabra del Señor en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Y dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí hace la diferenciación, aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dicen, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Esto nos muestra que existe algo más allá de lo que podemos ver, que se encuentra en el mundo espiritual y que tiene dos posibilidades solamente. O es el reino de tinieblas, que enseguida vamos a ver sus características, o es el reino de la luz, que también tenés la suya. Antes de seguir con este tema, quiero invitarte a que tengas un tiempo de oración en tu grupo pequeño para que el Señor pueda hablar en lo profundo de tu corazón y hoy puedas encontrarte quizás con un tema que ya conoces o quizás no, es algo nuevo, pero puedas hoy encontrarte examinando tu vida y tomando nuevas decisiones para saber a qué grupo quieres pertenecer, a qué reino quieres pertenecer. Muy bien, habiendo tenido este tiempo de oración, es que seguimos adelante con el tema que hoy tenemos que tratar. Como leíamos recién en Pedro, en la palabra del Señor se nos enseña que existen dos reinos diferentes. Uno es el de las tinieblas y otro es el de la luz admirable o el reino de la luz o el reino del Señor. Quiero decirte que como cualquier reino, cada uno de ellos tiene sus características esenciales. Y hoy vamos a ir desglosando un poco o hablando un poco acerca de estas características que tiene cada uno. Permítele al Espíritu que en esta noche te hable mientras vamos compartiendo lo que sigue. Quiero contarte que como todo reino tiene que haber un rey, como en todo reino tiene que haber un rey, hoy en el reino de las tinieblas y en el reino de los cielos hay diferentes referentes o gobernantes y vamos a empezar por el reino de las tinieblas. La palabra del Señor nos cuenta acerca de este gobernante del reino de las tinieblas, que su nombre es Satanás, y en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, encontramos una descripción de una de las cualidades que tiene, y dice lo siguiente: él ha sido asesino desde el principio, y siempre ha odiado la verdad,
porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Quiero decirte que ese es el gobernante del reino de las tinieblas y que su ámbito de dominio es la mentira y la muerte. En este tiempo es probable que te encuentres en un contexto en donde la mentira abunda y más en nuestra sociedad, y eso es porque el padre o el príncipe de este mundo es Satanás, que es padre de mentiras. Y quiero decirte que su ámbito de dominio es justamente este mundo. Su ámbito de dominio es este mundo. Cuando buscamos en la palabra un ejemplo para hablar de esto, nos encontramos a Jesús en el desierto siendo tentado por Satanás, por el padre de mentiras. Y en una de las ocasiones, cuando él intenta hacer caer a Jesús, sin lograrlo, obviamente, nos encontramos que él le ofrece que si Jesús se arrodilla y lo adora, él le va a dar el dominio sobre un montón de reinos que él antes le había mostrado. Esto nos muestra que él es el dueño de esos reinos. No hay nadie que te puede dar algo sin ser el dueño. Esto muestra que el ámbito de dominio de Satanás es este mundo y intenta tentar a Jesús ofreciéndole ese mundo. Por otro lado, nos encontramos en el reino de los cielos, en el cual nuestro Dios es el Rey soberano. Y quiero contarte que por sobre todas las cosas, inclusive por sobre el reino de las tinieblas, Él es soberano y mucho más poderoso que el príncipe del que estábamos hablando recién, que solo tiene dominio sobre este mundo. Quiero decirte que la palabra del Señor en Salmos 135:6 dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Sea en el cielo o sea en la tierra, sea en lo invisible o sea en lo visible, como hablábamos más temprano, Él lo hace. ¿Sí? Esto habla de un poderío enormemente mayor al príncipe de las tinieblas, lo que estábamos hablando hoy. Y quiero decirte que el ámbito de gobierno del enemigo, como era el mundo, en el caso del Señor es el universo completo. Él tiene el dominio absoluto por sobre todas las cosas. Y eso es algo muy importante de entender, porque hoy eso abre la posibilidad a que nosotros podamos acceder a estar bajo el dominio de un rey que es poderoso por sobre toda situación, por sobre toda circunstancia y por sobre todas las cosas. Otra de las características que tienen estos dos reinos es la bandera que levantan cada uno de ellos. En el reino de las tinieblas, la bandera que se levanta es la bandera de la violencia. Es decir, que cada vez que vos y yo o alguna persona recurre por algún motivo a la violencia, lo que está haciendo es levantar la bandera del reino de las tinieblas. Muy por el contrario, en el reino de la luz, la bandera que se levanta es la bandera del amor. Si podés acompañarme en la palabra del Señor, dice lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante, dijo Jesús. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante y lo pone al mismo nivel. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Es decir, que mientras en el mundo o en el reino de las tinieblas la bandera es la de la violencia, la bandera que hoy Jesús y el Señor nos invitan a levantar es la del amor. Hoy es importantísimo que aún en tiempos difíciles, como cristianos firmes en Él, que vivimos y permanecemos en el reino del Señor, podamos levantar la bandera del amor, sea dando ayuda, brindando amor, un simple abrazo, palabras de afirmación. Hoy el mundo realmente necesita ver la luz del Señor, de este reino de luz, a través del amor. Y hoy estamos más que invitados por el mismo Jesús a llevar esta tarea adelante. El idioma es otra característica importante de cada reino o de cada nación. Es una característica que diferencia mucho a las personas que viven en esos diferentes lugares o que pertenecen a esos diferentes reinos. El idioma que se habla en el reino de las tinieblas es el de la burla, es el de la queja y el de las malas palabras. Y muchas veces nos encontramos como cristianos y aún perteneciendo al reino del Señor, utilizando malas palabras o quejándonos constantemente del trabajo, quejándonos de la situación económica, quejándonos de una mala actitud que tuvo nuestra esposa, nuestros hijos o alguien en el trabajo. O es normal también que nos movamos en ámbitos donde las malas palabras son algo común. Sin embargo, hoy es importante que entendamos que no debemos sumarnos a eso. Muy por el contrario,
tenemos que empezar a ejercitarnos en el idioma que se habla en el reino de los cielos. No es algo que ya lo tengamos integrado, sino es algo en lo que tenemos que crecer y en lo que tenemos que andar para poder incorporarlo. El idioma que se habla en el reino de los cielos es el idioma de la alabanza. No solo es la alabanza al Señor de la que hablamos en este idioma del reino de la luz, sino también las palabras de afirmación, el buen consejo, la palabra de amor para la otra persona. No es solo dirigida al Señor, sino que nuestra boca, nuestro corazón y nuestra mente van siendo transformados al punto de que lo que sale de mi boca es resultado de esa transformación que el Espíritu va haciendo en nuestro interior. En la medida que avanzamos y permanecemos en el reino de la luz, eso va creciendo y se va consolidando en nosotros. Y comenzamos a tener un vocabulario constante de alabanza y de palabras de bendición y no de maldición para los demás. Hay un dicho popular que dice que si no tenés nada bueno que hablar de alguien, no hables nada. Bueno, yo voy un pasito más allá en esta noche y te digo que sería buenísimo si tenés algo bueno para decir de cada persona, para motivar y afirmar su corazón. Otra de las características que tienen estos reinos es en dónde está su poder. En el reino de las tinieblas, el poder está en la muerte. Y en esta oportunidad quería decirte que mientras decidamos vivir en este mundo o en este reino o bajo las normas del reino de las tinieblas, lo que estamos haciendo es vivir bajo el poder de la muerte. Y esto es una realidad y muchas veces nosotros no queremos pensar eso o preferimos no ser tan conscientes del tema, pero la verdad es que es algo muy real y muy fuerte a lo que debemos atender y estar muy conscientes. En cambio, en el reino del Señor o en el reino de la luz, el poder está en la vida. Y en un versículo muy conocido de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Justamente lo que vino a hacer Cristo por vos y por mí es romper con el poder de la muerte que se encuentra en el reino de las tinieblas y en este mundo. Con la muerte y resurrección del Señor pasamos de la tiniebla a la luz admirable, pasamos de la muerte a la vida. Y el versículo dice para que tengan vida, y no solo para que tengan vida, sino para que tengan vida eterna. Hoy es importante, si todavía no has tomado esta decisión, que puedas planteártelo de vuelta. El aceptar a Cristo en tu corazón hace que tengas vida, la tengas en abundancia y eternamente. Como cada país, como cada nación o como cada reino, existe una constitución que es la base que sostiene las normas que en ese reino rigen. En la palabra del Señor, en Gálatas 5, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Cuando hablábamos recién de la violencia como la bandera o cuando hablábamos recién del idioma de la queja, estamos hablando justamente de esa naturaleza pecaminosa que es la que la palabra del Señor nos pide que dejemos de ser llevados por eso. Y solamente esa obra la puede ser el Espíritu en nosotros. Solamente el Espíritu Santo puede ir transformando nuestro corazón, obviamente con previa disposición constante nuestra. El Espíritu va trabajando en nuestro corazón y va quitando esa necesidad que tenemos o esa tendencia que tenemos a todo el tiempo estar bajo la constitución de la opinión personal. Todo el tiempo estamos pensando qué sería lo mejor hacer y no consultamos al Señor. Nos encontramos tomando un nuevo trabajo, nos encontramos eligiendo una carrera, nos encontramos con decisiones triviales o decisiones fuertes, tomando decisiones bajo nuestra opinión personal. Y quiero decirte que esa es una característica del reino de las tinieblas. Entonces, mientras permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y eso vaya siendo transformado, la constitución inerrante y absoluta en nuestra vida va a pasar a ser la palabra del Señor. El Espíritu Santo jamás se va a contradecir con su palabra, porque Él fue inspirada por Él mismo a través de las diferentes personas que la fueron escribiendo. Es decir, que cuando pasamos al reino de la luz y nuestra constitución empieza a ser la palabra, todo alrededor de nuestra vida empieza a cambiar, porque nuestros conceptos, nuestras decisiones, nuestras ideas y los planes que hacemos van a ir siendo cada vez más firmes y fundados en la palabra del Señor. En 2 de Timoteo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos
lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Fíjense la característica de la palabra. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Tan distinto es cuando estamos separados de esta realidad. Tan distinto es cuando no estamos siendo transformados, ni guiados, ni corregidos por la palabra. Y tan distinto es también cuando sí lo estamos y podemos avanzar en nuestra vida y avanzar en nuestras familias y en nuestro trabajo bajo los preceptos y las correcciones y la firmeza que encontramos en la palabra del Señor. Por último, y no por eso menos importante, existe un destino o una morada para los hijos que decidan vivir en el reino del Señor o en el reino de las tinieblas. Si hoy tu decisión es seguir en el reino de las tinieblas o cuando decidimos estar en ese lugar, quiero contarte que la morada es el infierno. El destino que espera después de la muerte es el infierno. Muchas veces, al igual que el tema que hablamos recién, no nos gusta hablar de este tema, no nos gusta pensar en que existe algo eterno y doloroso. Y la palabra del Señor habla muchísimo acerca de este tema. Habla del infierno como un lugar lleno de dolor eterno. También utiliza la frase rechinar de dientes eterno. Eso expresa el dolor y el sufrimiento que va a existir en ese lugar y que va a ser completo en todo el tiempo. Así, siempre, al 100%. Y eso es una verdad que tenemos que comprender y tenemos que tener muy claro en nuestro corazón. Pero gracias al Señor y por su misericordia, quiero contarte que la morada que te espera como hijo del Señor y bajo el dominio del reino del Señor es el cielo y una vida eterna junto a Él. La palabra del Señor dice lo siguiente, y estas son palabras de Jesús, esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Es clave, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Y esto es una verdad hermosa, hay lugar más que suficiente. No es solamente para nosotros, hay lugar para todo el mundo. Esto tiene que motivarnos a seguir llevando la palabra del Señor. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Dijo Jesús. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino a donde yo voy. Estas son palabras de Jesús y son palabras hermosas que nos hablan acerca de esa morada que nos espera, esa morada en el paraíso con el Señor, en la eterna tranquilidad, en la eterna paz, en la eterna comunión perfecta con Dios, en la relación con todos los creyentes que vamos a encontrarnos en ese lugar y la promesa del Señor es verdad y eso va a suceder. Así que independientemente si nos toca morir acá o el Señor viene antes, la verdad de la morada que nos espera es que vamos a estar con Él por la eternidad. Es probable que este tema lo hayas escuchado muchísimas veces, como yo ya llevo bastante tiempo en la iglesia y he escuchado hablar de este tema muchas veces, pero hoy el Espíritu del Señor ha trabajado nuevamente en mí y en mi forma de pensar acerca de este tema. Muchas veces nos encontramos solamente perteneciendo al reino de los cielos, pero viviendo y permaneciendo en el reino de las tinieblas. Por eso hoy el llamado del Señor es a una nueva consagración. Hoy es probable que vos ya hayas decidido seguir al Señor y su promesa para vos comenzó desde ese momento en el que decidiste seguirlo. Es probable que pertenezcas al reino de los cielos, pero es probable que no estés permaneciendo. Y hoy el llamado del Señor es a eso, a que busques de Él, de su reino y de su justicia para seguir avanzando en esta carrera que nos toca vivir en esta tierra y en este tiempo. Dice la palabra que somos peregrinos, que no pertenecemos a este mundo, que vamos un día a estar con Él. Pero mientras estamos acá tenemos que pertenecer a este reino y permanecer en cada uno de los conceptos que hemos estado viendo. Y por otro lugar es probable que estés escuchando por primera vez esta palabra y quiero decirte que hoy tenés la oportunidad de decidir, ¿sí? Hoy estoy seguro que tus compañeros de grupo, tu líder va a poder acompañarte en esta decisión, que es la decisión más importante que hoy puedes tomar, la de aceptar a Cristo en tu corazón y la de comenzar a pertenecer al reino de los cielos. Y con el tiempo, el Espíritu del Señor y tus hermanos en la fe te van a ayudar a permanecer. Entonces, ya habiendo decidido y perteneciendo,
Hoy la invitación es a que podamos permanecer en el reino del Señor. Hoy tomemos de Él todo lo que necesitamos, sus promesas están, sus recursos están, y decidamos día tras día permanecer en el reino del Señor. El Señor te bendiga mucho, ha sido un gusto compartir con vos este tema. Te dejo también unas preguntas para compartir con tu grupo acerca de los diferentes conceptos que fuimos viendo o las características de los reinos. Acerca de esto que hablábamos del enemigo o de Satanás como padre de mentiras, quisiera hacerte una pregunta. ¿La mentira es algo normal en tu vida? ¿Vivís en un contexto en donde la mentira ya está normalizada como una forma de escapar de alguna situación o como una forma de ocultar algo? ¿Es probable que eso pase en tu entorno o no? Quizás vivís en un entorno de verdad. Compartí un poco con el grupo acerca de este tema. Otra pregunta puede ser, ¿a quién buscas agradar con tu forma de vivir? Hablando un poco del dominio que tiene el reino de las tinieblas sobre este mundo, es importante que vos te plantees esto. En cada situación de tu vida cotidiana, ¿a quién buscas agradar? ¿A las personas? ¿A tus amigos? ¿A tu familia? ¿O estás buscando agradar al Señor en tu corazón? Esto es algo también importante para plantearte y para examinar tu corazón en esto. Hablando un poco acerca de las banderas que se levantan en los diferentes reinos, sea la bandera de la violencia en el reino de las tinieblas o la bandera del amor, quisiera preguntarte si hay alguna situación que produce en vos que se detonen reacciones violentas. Si te animás a compartir algo, creo que va a ser muy provechoso y creo que entre todos podemos también ayudarnos en este sentido. ¿Qué situaciones o qué cosas hacen que vos reacciones de una manera no deseada quizás? Compartí ahí en el grupo. En cuanto al idioma que hablamos habitualmente, ya expusimos que el idioma de la burla y de la queja y de las malas palabras es el idioma del reino de las tinieblas. Y yo quería preguntarte si la queja se ha vuelto algo natural. Aún en tiempos complicados o en tiempos de crisis es normal que escuchemos quejas, pero ¿qué pasa en tu caso? ¿Estás quejándote mucho en este tiempo? ¿Justificás, por ejemplo, el uso de malas palabras para expresarte diciendo no es tan malo o no ofendo a nadie? Eso es normal también, que nos encontremos justificándonos en nuestra manera de hablar. ¿Esto pasa? ¿Te pasa? Compartamos también un poco acerca de esto y bueno, permitamos que también el Señor nos revele en qué tenemos que cambiar. Hablando un poco de la palabra del Señor y esta como constitución del reino de los cielos, si tenés algún testimonio cortito para contarnos acerca de tu vida, de cómo el Espíritu Santo ha ido transformando tu corazón y has ido profundizando en la palabra del Señor y esto ha ido transformando la forma en la que hablás, la forma en la que pensás o la forma en la que tomás decisiones, quizás tengas algo valioso para compartir en tu grupo y puedas ayudarnos a todos a seguir creciendo.